ignorante que hasta evade los debates y tiene en sus miembros, en su agrupación política, personas terroristas de Sendero Luminoso, de MRTA. Qué lamentable. Entonces, justamente el día de mañana, sábado, va a haber una movilización por la democracia frente al Jurado Nacional de Elecciones, porque gracias a Dios hemos tenido un candidato, aparte de tener a Keiko, también hemos tenido un candidato empresario que de la nada, o sea, de tener poco dinero, se ha vuelto millonario. Entonces, él es el que está movilizando también a la gente, aparte. Y se han juntado los de derecha, algunos de los de derecha se han juntado. Claro que de izquierda también se ha juntado. Entonces, ahorita hay bastante difamación por Keiko. O sea, le han difamado tanto a Keiko y le echan toda la culpa, porque esa es su estrategia, ¿no? Dividir a la población y la dividen mediante la oligarquía. Aquí la oligarquía sería la familia Fujimori. Entonces ya la gente empieza a pensar que es por Fujimori que es que estamos como estamos. Esa es estrategia. Entonces, eh, felizmente que espero con fe que poco a poco la gente se dé cuenta. Yo estoy moviéndome en redes también, he dejado un poquito de lado mi negocio porque sé lo muy importante que es esto, porque esta es una izquierda radical comunista terrorista. O sea, es de lo peor, de lo peor. Así como Venezuela, ¿ah? Sí, eso ya lo llevan ya eso desde que salió Fujimori, desde ahí. Y ¿sabes cómo nunca nos han enseñado en el colegio cómo se obtuvo la paz? Nunca nos han enseñado en el colegio lo que es el MRTA, el terrorismo. O sea, lo han tenido camuflado. En la misma educación ha tenido así la ignorancia, ¿no? Hasta que ahora tanto es así que hasta quieren liberar a personas asesinas, a personas terroristas, las quieren liberar. Y es una situación escalofriante. Por eso es que yo he dejado un poquito de lado mi empresa y me he empezado a indagar, a buscar información y a poder transmitirlo y ver el modo. Qué pena que yo recién me doy cuenta, porque al igual que tú creo que mencionaste en uno de tus posts que no te interesaba mucho la política y a mí tampoco no me interesaba hasta que me doy cuenta de que, de que llegó algo así improvisado que nunca nadie se iba a imaginar que era un candidato senderista. Y lamentablemente hay poblados muy alejados. Hay una gran brecha social también acá en mi país. Entonces, no, y no solamente eso, es que estos terroristas hacen de que si es que la gente no vota por ellos, las matan. O sea, hay una zona aquí que hay de terrorismo todavía, pequeña, que se llama el BRAE, y han matado ya 18 personas, que si no, y han dejado cartas, que si no votan por Perú Libre, mueren. Incluso creo que quieren que se tome foto a su voto para que ellos sepan realmente que están votando por ellos. Es así, es tan diabólico que, que yo me he sorprendido viendo, leyendo y bueno, buscando información real de lo que sucede con fotos, con audios, con esa clase de cosas en mi país. ¿Y cómo está Colombia? ¿Cómo se encuentra Colombia? Felizmente que salió a la derecha al menos, ¿no? Al menos. Si me preguntan a mí, bien, no, Colombia está bien, Colombia está bien. Digamos que todos nuestros países latinoamericanos están padeciendo el mismo flagelo. Es una situación, una conspiración, ¿no? Desde las ideologías, porque mundialmente es estratégico mantener, digamos, un sofisma de distracción en todo este cono sur, ¿no? Digamos que cuando tratamos de salirnos, ¿no? Del globo, del raqueo,
y ver a Latinoamérica, la vemos como una especie de atlas, es decir, como una especie de territorio dotado de muchos recursos, Entonces, digamos, para hablar de Europa y en cierta manera parte de Asia, estos países ven, es decir, quisieran tener, hay un adagio muy popular acá en Colombia que se dice de que la suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Sí? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, se hace que haya como una especie de distracción, porque llevamos en cierta manera, bueno, este continente lleva más o menos unos 500 años, ¿no? Más o menos unos 530 años en reyerta, de manera que es una distracción continua, es decir, si no es una cosa es otra, pero entonces no hay el tiempo para ver verdaderamente la grandeza de lo que es América, ¿no? América es todo este territorio. Entonces, estratégicamente se ha inclinado mucho sobre crear situaciones de orden comunista que evidentemente no tiene ningún sustento. Hoy cualquier persona con dedos de frente se da cuenta de que el comunismo carece de datos, carece de bases, carece de toda lógica, porque eso es una realidad. De hecho, si uno mira Cuba, la famosa revolución cubana, año de 1959, al día de hoy es un país totalmente atrasado, o sea, totalmente atrasado. Sí. Entonces, si alguien quiere darse cuenta si funciona el comunismo, es solamente ver a Cuba, ¿no? Sin embargo, muchos se hacen los de la oreja gorda, porque eso es estratégico, digamos, en países como los nuestros intervienen gobiernos como el de China, como el de Rusia, como inclusive algunos países árabes, ¿no? Tienen mucha injerencia ideológica en todos nuestros territorios. Sin embargo, la gente está muy dispersa, porque ahí ha habido un fallo enorme desde el punto de vista académico, ¿no? Porque pues sabemos que tanto en Perú como en Colombia, Argentina, es decir, todos nuestros países, que hay unos organismos como una especie de qué sé yo, una especie de sindicatos, ¿no? En este caso, la parte sindical que agrupa a los educadores se llama FECODE, en Colombia se llama FECODE, y obviamente todo esto está de cierta manera está impregnado por ideas desde luego comunistas, de ahí que cuando se hacen paros y todo este tipo de situaciones, lo que hay detrás de eso es un pliego de peticiones donde hay unas prebendas, es decir, hay como unos premios para quienes instigan desde la academia todos esos tipos de revuelta. De ahí que esa es la situación apremiante, porque de hecho, toda esta situación logra, como decía hace un rato, distraer la atención del ciudadano de a pie. Entonces, él empieza a mirar el enemigo donde no está, que en este caso, como ocurre en Perú, en este caso con el caso de Keiko, y cualquiera que apoya a Keiko van a decir que es fujimorista, ¿no? Que es fujimorista, como en Colombia cualquiera que intente decir yo no soy de izquierda, entonces dice acá es uribista, no, es uribista, es decir, así se. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa situación genera pasiones. Entonces se crea un comodín coyuntural donde se le hace creer a la opinión pública, a la opinión internacional, de que acá se están matando, cuando realmente no es cierto. Porque obviamente sabemos que hay medios de comunicación que tienen una tendencia sesgada, entonces obviamente tratan de mostrarle al mundo algo supremamente dramático, ¿no? Para llamar la atención, porque pues también para nadie es un secreto que el organismo establecido después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la ONU, es un organismo que tiene literalmente, abiertamente, una inclinación zurda. Sí, sí, ajá, sí, eso es lo que ahí vi en un documental. Claro, eso lo hacen con el afán de tener subyugada algunas oligarquías mundiales, o sea, quieren tener subyugadas a la población, sí, tiene un tono izquierdista, ajá.
Se podría decir Desde ahora luego, sí, desde vi un luego. documental, algo así. Entonces los organismos de paz que están al interior de la ONU, entonces, que son obviamente los derechos humanos y toda la cosa. Entonces, cuando nosotros vemos los zurdos actuando, actúan de manera solapada. Es decir, ellos salen, tiran la piedra. Cuando la fuerza pública reacciona, ellos dicen, nos están matando. O sea, nos están matando. Entonces la ONU dice, ahí están violando los derechos humanos. ¿Sí me hago entender? Entonces, es una situación que es la que se le hace conocer a la opinión pública para tergiversar los hechos. Para tergiversar los hechos. Entonces, la gente que normalmente está pendiente de los medios de comunicación queda totalmente confundida. Entonces, como ve por esa pequeña pantalla un incendio, un atropellamiento con una tanqueta, entonces dice, no, es verdad, están matando a los muchachos, ¿no? Pero realmente son situaciones un poco aisladas, pero realmente esa no es la realidad. Valga digamos, la redundancia por la situación a la cual hago énfasis. De manera que aquí lo que hay es una conspiración, desde luego. En el año de 1990 se estableció el famoso Foro de Sao Paulo. Eso es algo que mucha gente dice, no, ocurre que los proyectos son a largo plazo. Es decir, pues de hecho, cuando hablamos de gobierno, digamos, un proyecto de ley que de pronto se sanciona hoy, a pesar de que hoy se sanciona, eso empieza a surgir efecto en un promedio de unos 20 años. ¿No? Si nosotros vemos hoy nuestro momento, hacemos una retrospectiva y colocamos como el ejemplo de Venezuela. Venezuela hace justamente 20 años había un personaje muy simpático, un personaje muy jovial, un personaje que le caía muy bien, le llegaba muy rápido a la gente, y este personaje obviamente fue de manera sutil accediendo al poder. ¿Por qué? Porque es ahí cuando se empieza a colocar en ejercicio el Foro de Sao Paulo, la agenda del Foro de Sao Paulo. Entonces Venezuela es esa parte después de Cuba, donde dice empecemos ahí y vamos a irrigar esto. Empieza Venezuela, luego viene Brasil con Lula da Silva, luego pasa a Bolivia, ¿no? A Bolivia con Evo Morales, y se devuelve hacia Ecuador con Correa. Salta al sur, hacia al Mar del Plata, y entonces toma los Kirchner, y entonces se va generando como una especie de confabulación. Pasa un poco por Uruguay con este señor, se me va el nombre ahora. Entonces el caso es que toda esa situación hace parte de una agenda. Cuando Chávez toma el poder, pues todo es una maravilla para los venezolanos. Todo es una maravilla porque él empieza pero obviamente, como bien decía Margaret Thatcher, ¿no? Que el comunista actúa hasta que acaba el recurso, hasta que acaba el recurso. Cuando se acabó el recurso de Venezuela, entonces obviamente como los zurdos no producen, entonces empezaron a apretar, como se dice en el argot popular, a los empresarios. Empezaron a acrecentar los impuestos a los empresarios, que es lo que está ocurriendo en este momento en Argentina con Fernández. Los empresarios en Argentina están hasta el cuello, tanto los empresarios como los consumidores. Cuando se hace un mercado hoy en Argentina, digamos que para hablar más o menos para entendernos en dólares, si hacemos un mercado de $100, ese mercado de $100 representa el 50% para el Estado, en lo que tiene que ver con impuestos. Entonces, o sea que obviamente eso va a ir en detrimento tanto de la gente como del empresario. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el empresario se ve apretado de esa manera, entonces lo primero que hace es que recoge y se va. Cuando el empresario migra de esa nación, entonces quien va a pagar los platos rotos, como decimos en Colombia, es básicamente la gente del común. La gente del común es la que sufre, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces se crea una inflación tan alta
que el país es invivible. Entonces, lo que es Venezuela hoy es ver a Cuba, donde la gente espera cada determinado tiempo un bono para ir a surtirse, a abastecerse con algo totalmente racionado. Y estamos hablando de un país que era el país más rico de América Latina. ¿Cuba? El primer productor de petróleo del mundo. O sea, estamos hablando Venezuela, de una ¿no? nación supremamente poderosa, desde luego, de una nación supremamente poderosa que hoy está en ruinas. Digamos, recomponer a Venezuela hoy requiere 60 años si el gobierno digamos, se hace una transición hoy. Estaríamos hablando de 60 años, ¿no? Con una buena administración para que el país se recupere. Lo que quiere decir que son situaciones a largo plazo, que esa es, de alguna manera, la trampa donde cae la gente incauta. La gente incauta llega y dice, no, este nos va a dar los subsidios. ¿No? Este nos va a ayudar en esto y esto y esto y aquello. Eso fue lo que le dijo Fidel Castro al pueblo cubano. Ocurre que al día de hoy Cuba es una vergüenza para el mundo. Es una vergüenza para el mundo porque realmente no hay desarrollo. ¿No? La gente de Cuba prefiere enfrentarse al mar Atlántico, prefiere arriesgar su vida, porque dicen que es mejor perecer en esas aguas del Caribe a estar sometidos a un régimen el cual ellos no eligieron, ¿no? Esa es una parte sumamente importante. Entonces, en Colombia lo que hay es esa misma amenaza que se está moviendo, digamos, en el Perú, que se está moviendo en todo este cono sur. Por esa razón, obviamente, quienes tenemos ese valor patriótico, tenemos que reaccionar, tenemos que salir y manifestarnos, no desde la protesta, no desde la marcha, eso no sirve absolutamente para nada, es desde las ideas, es desde la información, es desde compartir ese conocimiento del cual, de alguna manera, los mismos profesores carecen, porque a veces intentamos pedirle peras al olmo, eso se llama paternalismo. Entonces, al crear naciones paternalistas, entonces son naciones que no salen a flote porque carecen de recurso mental, de recurso emocional, de recurso de liderazgo para hacer que las cosas pasen. Porque realmente, si logramos de alguna manera, los que intentamos pensar desde un espíritu libertario, si logramos en cierta manera unificar, ¿no? Digamos, un criterio en América, entonces obviamente vencemos. ¿Por qué? Porque el comunismo, el socialismo no tiene ideas. Eso hace parte del populismo. Sí. Y si nosotros llegamos a una comunidad y de pronto repartimos mercados, pues nos vamos a ganar el corazón de esas personas. Pero nosotros no podemos repartir mercados todo el tiempo. De hecho, es más, si lo hiciéramos, sería algo en contra de la biología. Porque realmente cada ser humano viene dotado con unas facultades propias de que él se proporcione su propia felicidad, su propia libertad. Entonces, tanto en Perú como en Colombia y muchos países, lastimosamente, excepto Venezuela, aún contamos con una democracia que desde luego está en riesgo, una democracia que está en peligro, una democracia que está siendo sutilmente cercenada. Porque ¿cómo funcionan la agenda del Foro de Sao Paulo? Las personas con cierta jovialidad, con cierto carácter populista, bonachón y toda la cosa, ganan en las dumas, ganan, digamos, en este caso en los congresos. Ellos ganan en los congresos y es desde adentro donde empieza a hacerse el daño. Porque claro, anteriormente, diríamos, de los 80s, digamos de los 90 hacia abajo, quizá el tema era por las armas, que era cuando estaban las guerrillas, Sendero Luminoso, acá en Colombia muchas, era LN, FARC, M19, Tintín Lame, decir en
en México los zapatistas, es decir, toda esta gente buscaba ganarse el poder a la fuerza, pero en vista de que al caer, al derribarse ya el famoso muro de Berlín, entonces se crea un orden mundial en el cual dice no, hay que hacernos pasar como constitucionalistas, como demócratas. Entonces vamos a alcanzar, de hecho, tanto en Perú como en Colombia, a muchos exguerrilleros les han dado curules, les han hecho amnistías. En este caso, digamos, en Colombia, el que hace, uno de los artífices de toda esta revuelta, que es Gustavo Petro, es alguien que ha sido indultado, porque justamente, diríamos, estamos hablando de un tiempo largo y es bastante paradójico la situación y curiosa a la vez. Hace, creo que 3 días, incendiaron el Palacio de Justicia de Tuluá. Tuluá es una ciudad intermedia del Valle del Cauca, está cerca de la ciudad de Cali, y ocurre que en el año de 1985, este señor Gustavo Petro incendia el Palacio de Justicia de Colombia, acá en Bogotá. Es decir, es una situación que como que tiende a repetirse, y son espacios supremamente largos, porque el mal no duerme, ¿no? Es decir, la amenaza no duerme. Entonces, a veces nosotros como seres humanos, de alguna manera como ciudadanos de ambas repúblicas, y ya estamos hablando de que hoy ya no se habla de que yo soy colombiano, no, yo hoy me determino como ciudadano del mundo. En algunas encuestas que me han hecho por esos días, me dice usted cómo se define, ciudadano del mundo. Entonces a mí obviamente me importa sobremanera Perú, me importa Argentina, es decir, todo este continente me importa porque vivo en él. Entonces, si los que buscan hacer daño se manifiestan, ¿por qué no se manifiesta alguien que de alguna manera procura generar solución? Decía Martin Luther King, no me preocupa la maldad de los malos. El problema es de la indiferencia de la gente buena, y eso tiene mucho de cierto, porque cuando 4 o 5 gatos se rebotan, entonces tiende eso como a hacerse caótico, ¿verdad? Entonces decimos, uy, claro, en ese país se están matando, y ocurre que no se están matando. Es una situación en la cual es como la comidilla, como el caldo de cultivo para los medios de comunicación que buscan, obviamente ellos viven de eso, ellos viven de lo mediático, ellos viven de esa situación porque eso genera rating. Entonces nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados mirando el asunto desde la barrera de que no me va a tocar a mí. No, Perú obviamente nos interesa a los colombianos, como nos interesa resolver la situación de Venezuela, nos interesa sobremanera lo que pueda pasar con Bolivia, nos interesa sobremanera lo que está ocurriendo en este momento en Argentina, donde el presidente Fernández el día de ayer decide hacer una alianza con el presidente Maduro de Venezuela. Es decir, esas alianzas que no tienen ningún sentido, no tienen ningún beneficio. Luego que eso viene todo enmarcado en la famosa agenda del Foro de Sao Paulo. Entonces, para ir como teniendo en cuenta más o menos cómo es la dinámica, esa es una situación que está ahí y es a largo plazo. Entonces, a la gente del común le hacen creer que los gobiernos están siendo tiranos. Entonces, por eso hay que cambiar esos gobiernos. Entonces, lo que se hace es que se crea una revuelta generalmente en las previas a las elecciones. Cuando Chávez alcanza de alguna manera la cinta presidencial, un año atrás habían armado una situación con un sofisma, distracción, el pretexto de tal, armaron una situación de paro que es la que desestabiliza la situación del presidente y entonces crea como esa incertidumbre y dice, no, este es mejor, que es algo que está pasando en Venezuela, es decir, está pasando, perdón, acá en Colombia y está pasando en Perú. Entonces, en Perú están diciendo, todo el que intente favorecer a Keiko, dicen, ese es fujimorista.
y es Fujimori el culpable de nuestra situación, y es Fujimori, ta, 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 ta. Entonces eso, al hacerse repetitivo, la gente dice, claro, Fujimori es el diablo, ¿no? Y todo lo que represente al fujimorismo es el diablo, entonces no hay que, y entonces ellos van diciendo sutilmente, necesitamos el cambio, pero el cambio en este caso sería retroceder. Perú Libre no puede avanzar, Perú Libre no puede avanzar, y eso la persona en el lugar más lejano de la región, porque nosotros colindamos por el Amazonas, por el río Amazonas y por el departamento de Amazonas, limitamos con Perú, ¿no? Entonces, es decir, por ninguna razón puede avanzar una propuesta como la de Perú Libre. Por ninguna Sí, razón. justamente he leído una crítica de un político en el cual indica que es con fines comerciales, o sea, de narcotráfico. O sea que es un micronarcotráfico tipo la FARC pequeña, que se está moviendo allí. O sea, ahí también tiene que ver. Y justo dentro de las propuestas de Pedro Castillo está las propuestas relacionadas a la coca y esto. O sea, la coca en sí, chacharla, no hay problema, pero el problema es cuando la mezclan con sus sustancias y la convierten en pasta básica de cocaína. Ahí está, pues. Y parece que este candidato también se droga porque dice tantas incoherencias y la gente, pese a esas incoherencias y pese a un equipo técnico pésimo, la gente, claro, que tiene ignorancia de ese aspecto, entonces ellos dicen, no, preferimos eso que la corrupción de Keiko, que Keiko es corrupta, y hasta ahora no se le ha encontrado nada de nada, y resulta que el fiscal que anda metiendo cizaña también es un izquierdista y que tiene sus tentáculos metidos, sus influencias metidas en las altas esferas del gobierno con el poder judicial y etcétera, ¿no? Ha hecho justo cuando se mete de candidata Keiko, ha presentado como no sé cuántas, más de 1000 creo páginas de sustentos que según él tienen que procesarla a Keiko, pero no hay ni una prueba. O sea, lo que tratan es de difamarla para que ella no salga. Eso es estratégico. Ahora no hay nada que se evidencie que ella tenga algo. Y viendo, yo he hecho un análisis de corrupción a nivel de Latinoamérica, Perú tiene un término medio, no está en rojo como Venezuela, por ejemplo, donde sí tiene altos niveles de corrupción, ocupa los primeros lugares, u otros que he visto por ahí, o sea, todavía es manejable. Pero sin embargo, la gente alude a eso y no se da cuenta de por el lado de corrupción izquierdista terrorista que está existiendo, que es aún peor, ¿no? Entonces, yo por mi parte estoy redactando lo que voy encontrando de las fuentes reales, verídicas, y informando de algún modo y haciendo mi granito de arena para que de algún modo esta situación se revierta, porque tanto Keiko como Castillo se llevan poco, y es que el detalle está que también está la influencia de las redes dentro de las redes manipuladas por el mismo Estado Jurado Nacional de Elecciones. Por eso el día de mañana va a haber un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un izquierdista que ha defendido terroristas, y encima sus expedientes se han desaparecido de esos terroristas. Imagínense a dónde estamos. Está bien riesgosa la situación y preocupante. Bastante. Sí. Bastante. Digamos que, claro, ahí el tema es precisamente, digamos, el entender toda esta situación que podría ser coyuntural, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta
que hay una plataforma establecida porque los tentáculos, digamos, de lo que es el plan de hegemonía comunista se ha establecido desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo primero es decir, es tomar diríamos, la mente colectiva desde las aulas, desde la escuela, porque vemos nosotros que aún las personas que podrían salir a ser de alguna forma solución para sus pueblos, son de alguna forma el problema, porque cuando nosotros vemos el magisterio marchando, haciendo vandalismo, y vemos ahí entre los marchantes, vemos personas con 2, 3 carreras, lo vemos con especializaciones, con maestrías, inclusive con doctorados en esa situación. Entonces uno dice, bueno, ¿de cuándo acá? Y ocurre que cuando uno empieza a profundizar un poco, se da cuenta que desde el mismo preescolar empezó todo ese plan, ¿no? Empieza todo el plan. O sea, por eso decía en principio que esto va más allá de una situación de hoy, o sea que eso empezó en 1990, ¿no? Wow. En efecto. Entonces, ya, pues, ha ido poco a poco calando. Exactamente. Entonces se llaman mecanismos de resistencia mediante las ideologías, ¿no? Sí. Entonces viene todo lo que es el saboteo, la situación aparente de corrupción y toda la cosa y todo el asunto, para hacerle creer al pueblo que de alguna manera el gobierno actual, tanto en cualquier, digamos, localidad, es el problema. Y claro, obviamente pues, los gobiernos no son perfectos, como digamos desde mi criterio personal. Mi función no es, digamos, defender al Estado. No, yo lo que defiendo es la libertad. Yo lo que defiendo es la libre empresa, porque entiendo de antemano que los gobiernos no producen. Y ese es un error que se le inculca, digamos, en la promesa que no es de valor, esa promesa de que la persona va a la escuela, se titula y entonces sale y la saca del estadio. Entonces la persona se gradúa, pero la persona no sabe ni siquiera dónde está parada. ¿Por qué? Porque no sale a producir, sale a pedirle al gobierno que le resuelva el problema. Entonces ese asistencialismo se inculca desde las aulas. Entonces por eso tenemos nosotros un continente desde el punto de vista tecnológico totalmente atrasado. Desde el punto de vista de producción médica, ahorita que hay una situación, una emergencia como la que hay, una situación, digamos, de pandemia, entonces vemos que nuestros países no se inventan una vacuna, una hierba para combatir un virus que está de alguna manera calando, socavando la vida de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un fracaso institucional profundo en la academia, pero obviamente nosotros vemos que dentro de todas las revueltas no se cuestiona la academia, porque obviamente dice, no toquemos la academia. De hecho, en Colombia en estos momentos, digamos, el sindicato de educadores en Colombia, dentro del pliego de peticiones, está diciendo de que por favor no fumiguen los cultivos de coca. Entonces uno se pregunta, uno dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver? ¿Acaso los muchachos necesitan la coca para poder estudiar? Porque es decir, o sea, eso está totalmente por fuera del interés de una situación, digamos, académica. Porque el tema de los cultivos, el tema del narcotráfico es un tema eminentemente estatal, gubernamental, en el cual para el efecto de Colombia, Estados Unidos gira unos recursos anualmente para ayudar a combatir el problema de cultivos de drogas. Entonces, uno ve de alguna forma que uno dice, bueno, ¿y por qué en este caso FECODE está involucrado, está interesado en que no se siga fumigando?
Entonces uno dice, esto va más allá de una situación, de un pliego, ¿no? De peticiones y cosas así. Entonces ahí empieza uno a mirar que todo está como enmarañado en el orden, digamos, ideológico, en el orden estratégico. Porque claro, cuando hablamos nosotros de comunismo, el comunismo se retroalimenta del terrorismo. Y para financiar el terrorismo, el medio más eficaz es las drogas. De hecho, inclusive de las mismas aulas, a menos acá en Colombia, siempre se ha mostrado desde el aula, desde la escuela, a Estados Unidos como los yanquis que son tiranos, como que son los culpables, que como que son los tiburones de América. Entonces, obviamente un comunista habla muy mal de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta que evidentemente siempre debe hacerse una persona con dos dedos de frente es ¿por qué? Si Estados Unidos avanza, entonces uno dice, venga, y si copiamos ese modelo, ¿no podemos hacer lo mismo en Colombia? ¿No podemos hacer lo mismo en Perú? ¿No podemos hacer lo mismo en Bolivia y de ahí para abajo? ¿Por qué? Porque es más simple hacer las cosas. Entonces uno dice, ¿por qué a los muchachos se les inculca el comunismo cuando lo que hay que enseñar es capitalismo? Entonces todo eso viene a generar una situación coyuntural. Entonces tanto en Perú como en Colombia la gente dice no hay oportunidades, no hay oportunidades. Y lo más irónico es que esos que dicen no hay oportunidades, es decir, no hay fuentes de empleo, entonces salen a destruir la empresa. De ahí que hoy es un riesgo. En cualquiera de nuestros países latinoamericanos, hoy es un riesgo establecer empresa de las tradicionales. ¿Por qué? Porque todo está supeditado a quién es el gobierno de turno. Entonces, por eso las democracias están en amenaza. Por eso no podemos dormirnos, como se dice en Colombia, en los laureles, porque tenemos que defender la democracia. Entonces, aquí no se trata de pronto de decir, no, es que acá porque soy de derecha soy uribista, o en este caso porque soy fujimorista. No, aquí lo que debemos de hacer entender, de ayudar a comprender a las demás personas es que lo que hay que defender es la democracia. Que lo que hay que defender es la democracia porque lo único que necesita un ser humano, digamos con dos dedos de frente, un ser humano no discapacitado es tener una democracia en la cual le permita la libre empresa. Una persona medianamente sensata lo único que pide es libre empresa, porque no le pedimos nada al gobierno. No le pedimos absolutamente nada al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no produce. El gobierno no produce. El gobierno no produce. Entonces, por ejemplo, no podemos nosotros pedirle peras al olmo. Entonces, el gobierno sí debe generar garantías. ¿Para qué? Para que el empresario se pueda desempeñar y con eso genere fuente de empleo. Sí, entonces, para que haya inyección de capital extranjero, obviamente hay que garantizar democracia. Hay que garantizar democracia. Al garantizar democracia, entonces hay confianza de los países extranjeros para invertir en nuestras regiones. De eso se trata. Entonces es un tema que no es difícil de explicar, no es difícil de entender, pero entonces lo que debemos procurar es hacer, hacernos escuchar porque de eso se trata, es ayudarle a la gente a comprender, ayudarle a la gente a entender, ayudarle a la gente a ver la otra cara de las cosas, a poder a que digiera la información, el momento coyuntural que está viviendo. Obviamente, si encontramos nosotros en las calles personas sin propiedad privada, obviamente la persona que no tiene propiedad privada, lo primero que se le viene a la mente es destruir al otro que tiene.
Porque él dice, no, este debe quedar en igual de condiciones. Porque como se escucha ese discurso mamerto en el cual está diciendo, no, es que nosotros estamos pobres por los ricos, cuando eso es totalmente absurdo. Sí. ¿No? Entonces es poder mostrar las cosas desde la otra barrera. ¿Para qué? Para que al menos la gente del común pueda ver las dos opciones. Puede haber las dos opciones, entonces ya, o sea que entre esto y así, como pues la gente sabemos desde luego que no es boba, entonces cuando están las dos opciones, la persona tiene, valga la redundancia, la posibilidad de elegir. Pero si nosotros vemos parcializado todo, inclusive de los medios de comunicación, que se le hace más cámara, más tiempo a toda esta gente de izquierda que hace la revuelta, pues dice, no, pues, Y ajá, le hace cámara, le hace tiempo, eso es cierto, eso es lo que ha sucedido. Sí. claro, entonces es ahí cuando nosotros decimos, bueno, tenemos un recurso valiosísimo, ¿no? Que son las redes sociales, a pesar de que también hemos visto que por parte de Facebook ha visto mucha censura. Decimos a veces que Facebook es como que si estuviese, que tiene que definirse de una vez por todas si está afiliado a la izquierda. Eso. ¿No? Porque ahí, de hecho, hay mucha censura en muchos temas que son cruciales para la opinión pública. Eso. De repente Entonces, está parcializado hacia la izquierda. desde luego, exacto. Entonces todo eso es básicamente lo que nosotros llegamos a mirar, a observar, a darnos, a filtrar, sobre todo a filtrar, de tal manera que vemos el asunto más allá. ¿No? Más allá, ¿por qué? Porque realmente, digamos, al mundo, digamos, el interés, el verdadero interés de gran parte del mundo es que esta zona no. Entonces, caemos en el error de destruirnos nosotros mismos, ¿no? Sí. Esa es una estrategia que se desarrolla. Hay un libro que se llama El arte de la guerra. Es un libro que tiene mucho tiempo. De Sun Tzu. Exactamente. Entonces, digamos, debilitar a los pueblos, o sea, debilitar al enemigo es poniéndolo a pelear. Divide y vencerás, creo, ¿no? Claro, es decir, o sea, como poniéndolo a buscar el muerto río arriba, el ahogado río arriba. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que básicamente está pasando, porque realmente cuando empezamos a entender, digamos, sobre lo productivo, sobre lo útil para los pueblos, se requiere que estén ambas partes, ¿no? Que haya producción, pero la producción está mediante la mano de obra. Obviamente cada día procuramos desde luego que haya menos mano de obra, no porque se acabe de alguna manera la empresa, sino porque procuramos de que las personas vayan adaptándose a la nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Que vaya de alguna manera avanzando. O sea, en la medida que las personas van avanzando, van siendo más independientes. Cuando las personas son independientes, obviamente son menos propensas a la excusa, son menos propensas a la protesta, son menos propensas. ¿Por qué? Porque cuando uno produce, pues uno no tiene tiempo para estar pidiendo, para estar exigiendo. Uno está concentrado en la producción. Entonces procuramos es que cada ser humano dignifique su existencia, y América, es decir, esta América tiene que dignificar su existencia, y procuramos que cada persona en cualquier región donde se encuentre se empodere, se dé cuenta que vale mucho y que es un ente sumamente productivo en la medida que canaliza sus energías, sus pasiones, sus emociones, de tal manera que la persona dice, hombre, ¿yo por qué voy a destruir cuando puedo construir? Y está totalmente claro que cuando una persona tiene un bien, lo primero que va a hacer es cuidar ese bien. Entonces, cuando la persona tiene un bien, entonces ya tiene un valor sobre la vida, entonces ya no se expone.
Entonces uno dice, claro, estratégicamente, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Que las personas se empoderen, que las personas empiecen a conducir su vida desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de las ideas, porque es que las ideas como tal no pelean con nadie. De hecho, una persona que es zurda, ¿no? Una persona que es zurda, si esa persona se da la pela y decide leerse un libro, entonces la persona va a entender la diferencia entre una cosa y otra. Porque cuando la persona tiene la posibilidad de en un país como Perú o un país como Colombia de desarrollar, ¿no?, una empresa, entonces la persona dice, pues hombre, yo pensé que en ese país no habían oportunidades. Las oportunidades, la única, por eso hablo y en todos los espacios, que la parte clave, la parte importante en una nación es que haya una democracia y que esa democracia obviamente sea un Estado social de derecho donde se garantice la propiedad privada. Y eso, ese es el faltante. De hecho, yo digo que ese es el crimen educativo. No enseñarles a los niños qué es la propiedad privada. La propiedad privada es lo que le da sentido de pertenencia a un ser humano. Por eso nosotros vemos que los ricos no salen a marchar. ¿Por qué? Porque simple y llanamente eso no factura. Es que eso tiene una fórmula médica, eso no factura. Entonces uno dice, ahí es cuando uno dice, bueno, a mí tengo como que menos de dedos de frente, porque si estos no salen a marchar, entonces uno dice, ¿por qué será? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esa persona tiene y yo no tengo? Entonces empieza uno a hacerse la pregunta. Entonces ahí es donde empieza la cuestión que le digo yo a las personas con las cuales dialogo frecuentemente, digo yo, América Latina está en su mejor momento, en su mejor momento porque es un continente a educar. Es un continente a educar. Entonces uno dice, mire que hay una razón para existir, hay una razón para tener alguna utilidad, ¿no?, dentro de esta existencia. Entonces uno dice, yo soy útil haciendo algo que beneficia a los demás. Entonces uno dice, por falta de recurso intelectual, y ojo con esto, es recurso intelectual, no académico, porque en todos nuestros países vemos que la tasa de escolaridad se ha disminuido en un porcentaje abismal si nosotros vemos per cápita a partir del año de 1991. De manera que el tema no es un tema académico, no es una situación académica, el tema es intelectual. Porque obviamente si nosotros vamos a la escuela y nosotros nos graduamos en las diversas asignaturas, pero nosotros salimos y no somos productivos, quiere decir que perdimos el tiempo. Podemos tener un cartón tras nuestra espalda, pero realmente somos menores de edad. Lo que quiere decir que necesitamos ser educados. Necesitamos aprender a pensar. Porque una vez se aprende a pensar, hay empoderamiento sobre cualquier humano independiente de la circunstancia en la que se encuentre en el momento. ¿Por qué? Porque la información, el conocimiento debe empoderar a los pueblos. El conocimiento debe empoderar a los pueblos, no lo debe enardecer. Por eso el discurso marxista es lesivo para un ser humano y obviamente algo que pasó hace mucho tiempo de moda. Pero algunos se resisten a que las ruinas del comunismo desaparezcan, entonces ahorita lo pintaron de socialismo, que es la misma cosa. Entonces la gente el socialismo y tal, porque la igualdad. Entonces hoy se pelea y a la gente de la institucionalidad le dicen el derecho a la igualdad. Pero es que el derecho a la igualdad no es posible. Imagínense viviendo en un mundo donde todos seamos iguales. ¡Qué pereza! Se supone que es el derecho a que la persona se manifieste, se exprese tal cual como es. Exprese su creatividad.
Ajá, exprese su creatividad, exprese Exacto, exacto, sus exacto. Es el libre ideales. desarrollo. Eso está contemplado en la Constitución. Libre desarrollo de la personalidad. Si la persona tiene las capacidades, la pone a vivir según sus capacidades. Ahora, si de pronto se intentara hablar de igualdad o equidad, pues entonces decir igualmente ricos. Pero es que esa igualdad de que igualmente pobres no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que una persona que tiene que despojarlo de lo que tiene para darle a una persona que no produce. O sea, no tiene sentido. Sí. Que es ahí cuando nosotros vemos el comunismo instaurado desde las escuelas, donde nadie puede sobresalir. De hecho, uno queda en medio. Es una situación embarazosa para el niño que de alguna manera quiere expresarse desde los primeros años institucionales. ¿Por qué? Porque el niño que quiere expresarse, cuando la profesora hace una pregunta y el niño sabe la respuesta, él se abstiene de responder. Porque si él responde, se va a echar en contra de los compañeros. Ahora, si él no le responde a la profesora, pues se echa en contra de la profesora. O sea, él queda ahí. O sea, que le está diciendo sea mediocre. No sobresalga. Y ese es un error. Por eso nosotros vemos que el médico, el abogado, el contador, el ingeniero es una persona mediocre cuando sale a pedirle al Estado que le resuelva el problema. ¿Por qué? Porque no fue capaz de romper esa barrera y hacer verdaderamente lo importante. Por eso necesitamos que en América se levanten personas con identidad propia y salgan a expresarse. No queremos para nada discursos colectivistas. No queremos para nada discursos populistas. Eso no le resuelve el problema. Porque de hecho, sobre todo en Colombia hay una disyuntiva bastante particular, porque acá por las redes inclusive dicen que no, que James Rodríguez, que Falcao, que Juanes, que Shakira tienen que unirse con el paro. Y eso no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, o sea, póngase del lado del pueblo. Es que eso no es inteligente. Ponerse del lado del pueblo es darle opciones para que el pueblo surja. Y lo primero que el pueblo debe entender es que no debe destruirse a sí mismo. Entonces están diciendo que ya no los quieren más porque no los apoyaron. Obviamente, Willy Caicedo no los apoya, porque eso no resuelve el asunto. El asunto es pensando, es con ideas, es procurando que la persona entienda el valor de la independencia, que se independice. Porque caímos nosotros también en un error de lo que se denomina la famosa independencia. La independencia de nuestras naciones y que un día nos independizaron de España y después que nos independizaron de no sé quién y de no sé quién más y tal. Pero ocurre que esa independencia colectiva no funciona, es el mismo manejo. Pasa uno de ser de un amo a otro amo. Entonces, de lo que se trata de la libertad es del individuo, la independencia del individuo. Por eso nos basamos en las ideas. Nos basamos siempre en el objetivo de cada persona. Por eso es importante siempre que tratamos de dialogar con las personas, darnos cuenta cuáles son sus objetivos, porque un ser humano sin objetivo es un animal. ¿No? Es un animal. Entonces uno dice, bueno, hay que tener objetivos en la vida y uno plantearlos sin ningún problema, porque esa es otra, ¿no? Que a veces de pronto decimos, no, es que no digo cómo pienso para que algunos no se molesten. Pero mientras pasa eso, otros sí están haciendo de las suyas. Entonces es una situación bien interesante lo que está pasando. Digo, es apasionante lo que está pasando porque le da sentido a la existencia. Le da sentido a la existencia de lo que tiene que levantarse en América. Entonces, Perú va bien en el sentido que entiende que debe luchar por la democracia, ¿no? Y que tiene obviamente en Colombia muchísima gente, muchísimas personas con liderazgo que están haciendo mucho hincapié
para que Perú tome fuerza y se pare firme ante la amenaza comunista. Ah, sí, qué bueno, qué alivio que nos estemos juntando y que de algún modo compartamos, porque como bien dices, es a partir de la intelectualidad, de la razón, de la objetividad, de lo que se ve, de los hechos. Sí. Legítimamente elegido, no hay ninguna situación allá. Digamos, este gobierno entrega ya en el próximo año, entrega. Entonces, ahí es donde está de pronto, digamos, la situación por la cual se está pujando. Es por quién sucede al gobierno actual. Entonces, sobre esas situaciones que se ha presentado esto con antelación por parte de los revoltosos para dispersar la atención del pueblo como tal y entonces ponerlo a dudar. Entonces, ahí es donde a tiempo estamos haciendo mucho esfuerzo para que la gente empiece a pensar, empiece a darse cuenta de por dónde va el agua al molino, para que las cosas no nos tomen por sorpresa en el año próximo. El año próximo es donde ya empiezan sus elecciones. Exactamente. Qué bien que ya se estén organizando. Qué bueno, qué bueno que sí. Creo que a nosotros eso nos ha faltado, organizarnos con mayor anticipación. Lo que pasa es que las elecciones ya es en 6 de junio, que nos falta, a ver, 6 de junio, una semana aproximadamente. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana creo que es. Sí, y ya pues ahí se define. Ay, Dios mediante, bueno, yo tengo fe en que sea pues elegida Keiko, que para mí es la esperanza. Keiko Fujimori. Sí, claro. De hecho, hay Y que bueno, rodearla, ¿no? Hay que salvaguardar, ¿no? rodearla, La política. hay que rodear a Keiko. Antes Hay que no me rodearla. daba cuenta de la importancia de la política. Ahora sí me doy Sí, claro. cuenta. Claro que sí. Esa Sí. parte es súper importante. Digamos que el tema de la política e inclusive el tema de la religión es un elemento distractor por quienes saben manejar el poder. Entonces le dicen a la gente, al electorado, por ejemplo, dicen, no se metan en política. Pero ocurre que la política es algo esencial porque nosotros respiramos política. De hecho, de pronto quizás no vamos a las urnas a buscar una curul, pero toda nuestra acción es política. O sea, cuando nosotros Sí, entendemos pues. el principio de la política, entendemos que todo es política. Todo es política, lo que estamos gestionando. De hecho, en la medida que nosotros nos vamos a bajar de la cama, ahí hay una acción política, porque tenemos que gestionar o nos bajamos de la cama o nos quedamos en la cama. Eso son acciones políticas, ¿no? Son acciones políticas a diario. Entonces, obviamente, claro, al pueblo hay que enseñarle política, a que tenga un pensamiento, un Sí. criterio político, porque en la medida que hacemos eso con nuestra gente, entonces está un poco más madura a la hora de elegir. Sí. De eso se trata. Ahora, no se trata de elegir un gobierno para que nos dé. No, se trata de elegir gobiernos para que gestionen, para Gestión. que administren el recurso, porque realmente, como sabemos, el gobierno no produce. Entonces, si nosotros no sabemos elegir, lo que estamos haciendo es que le estamos dando al gobierno todas las herramientas para que ejerza corrupción. Ese es el asunto. Entonces, en un país donde la gente, el ciudadano está empoderado, el gobierno pasa a un segundo Empoderar. plano porque no se le presta la importancia. Porque normalmente el empresario como tal no lo trasnocha el gobierno, porque es el empresario el que sostiene al gobierno. Entonces, lo que la gente del común no sabe es cómo funciona el gobierno. El gobierno está en el centro, ¿no? Del lado derecho está el emprendedor y del lado izquierdo está el pueblo.
Entonces el pueblo cree que es el gobierno que produce. ¿Por Mm. qué? Porque la escuela forma, ¿no?, a todos los educandos de una manera asistencialista. Por eso el pueblo sale a exigirle al gobierno que le dé casa, carro y beca. El Mm. empresario está por fuera del gobierno porque él sabe que si él no produce, no avanza. Entonces él dice, yo produzco. Entonces, como el empresario produce, es el que pone las reglas de juego. Ujú. Cuando hablamos de la agenda en lo que es el tema fiscal, entonces decimos, quienes mandan la parada son los empresarios. De ahí que cuando el gobierno dice, vamos a subir el salario mínimo, no lo puede hacer sin contar con los empresarios. Porque si el gobierno intenta levantar 1, 2, 3 puntos que no puede respaldar el empresario, entonces dice, no, eso me obliga a cerrar mi empresa. Y si cierro mi empresa, pues yo tengo 5.000, 6.000 empleados. Entonces el gobierno dice, eso no lo puedo hacer. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Replantea la figura y dice, hay que incrementar impuestos. Obviamente los impuestos se lo van a cargar a la clase media. Entonces, Mm. la persona que salió de la escuela no le enseñaron eso. Entonces él cree que el gobierno es el problema, cuando no, el gobierno está tratando de incrementarle un poco el oxígeno al pueblo para que no fallezca. ¿Por qué? Porque el pueblo no se le ocurre emprender. O sea, la salida, no solamente de América, sino del mundo, está es en el emprendimiento. Ahí es donde está la salida. Ahí es donde está la salida. Cada persona que se empodera de sí mismo empresarialmente hablando es un Estado. De hecho, si nosotros nos damos cuenta cómo se constituye una empresa, entonces es generar, ¿no?, digamos, una minuta, y en esa minuta hay unos estatutos, sería como la constitución, básicamente la carta magna de la empresa, cómo va a funcionar, los activos, y eso se llama literalmente un Estado. Eso se llama un Estado. Entonces, el empresario sobre eso crea unas acciones, le da valor a la empresa y es ahí cuando la capitaliza. Por eso hablamos de capital. El capital es generar valor agregado sobre una cosa específica y por eso hablamos de empresario. Eso es lo que hay que enseñarle al muchacho desde los primeros años. ¿Para qué? Para que tenga una mentalidad empresarial. La persona que se forma una mentalidad empresarial es útil a una nación. Es útil a una nación y eso es sumamente importante. O sea que el tema no es una situación complicada. Lo que hay que, desde luego, es reformar. Es la forma de enseñar a los niños. Es la forma de enseñarle a los niños. Porque me parece a mí un crimen que los niños, los jóvenes, los adolescentes y aún los egresados salgan a destruir lo que les va a costar mucho más volver a reformar. Sí, no, de hecho, por ejemplo, digamos cuando uno entra al gobierno de Ecuador, porque es algo que se filtró, encuentra uno todo lo que es la agenda del Foro de Sao Paulo, la encuentra ahí en esta página es de conocimiento general, ¿no? Cómo está diseñado todo el tema, digamos, del desarrollo. Exacto, cómo se hace, ¿no? Donde todo se viste aparentemente de democracia y tal y toda la cosa, y ellos de manera solapada van tomando el poder desde adentro. Entonces, como se arman bancadas y se hacen coaliciones, y por eso pues acá en Colombia se usa un concepto que se llama mermelada. Entonces acá, porque de hecho mucha gente no sabe cómo funciona un gobierno, sobre todo un gobierno democrático, ¿no? Un gobierno democrático, su origen etimológico de la democracia es demos, pueblo, o sea, del pueblo para el pueblo, que consiste en armar 3 poderes. Es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Exactamente. Entonces, esos 3 poderes constituyen un Estado social de derecho. Entonces,
cuando hablamos del poder ejecutivo, el legislativo, entonces para efectos de Colombia son dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, es decir, Congreso y Cámara. Entonces, cuando hay un proyecto de ley que entra por los diversos ministerios, entonces va al despacho presidencial, que es el ejecutivo, este lo remite a la Cámara Baja para que luego pase a la Cámara Alta y entonces o sea derogado o aprobado. Es decir, en este caso, para efectos de Colombia, quien tiene realmente el poder es el Congreso. El presidente es, como su nombre lo dice, un ejecutor. Entonces, esa es una parte clave. Después de eso, obviamente tiene que pasar por las cortes, ¿no? Las altas cortes que constituyen el otro poder. O sea, entre estos tres poderes es como se maneja, digamos, los hilos de una nación. ¿Qué es lo que hace el comunismo? Lo que busca es meterse de manera sutil por el administrativo, es decir, por el ejecutivo, por la parte presidencial, para desde allí empezar a mover y hacer reformas en el legislativo. Entonces, cuando transforma el legislativo, lo que hace es que empieza a quitar poderes. Luego se va a la parte judicial y obviamente también la suprime. Entonces se queda una persona con todo el poder. Eso es lo que se llama el famoso, la famosa situación de tiranía, ¿no? Ese es el tirano, eso es lo que se denomina, digamos, dictador. El Dictador, exactamente. ¿no? Exactamente, es un dictador. Así es como se destruyen las democracias. Cuando eso ocurre, es muy difícil, muy complejo reformarlo. Es muy complejo reformarlo porque a partir de allí se hace como una especie de monarquía. Entonces, cuando este muere, se lo deja a la familia, ¿no? Y así sucesivamente se van delegando per século seculorum. Es decir, que ahí ya el pueblo lastimosamente ya entró en la cuesta abajo. De manera que esa situación es la que es importante entender, porque de eso que estoy hablando eso era para que una persona, digamos, de primero, de primaria la supiera. Pero realmente no la sabe porque no tiene ni idea. Entonces acá se le va lanza en ristre el pueblo a una persona, que es el presidente. Sí. ¿Sí? Y entonces se omite lo otro. Cuando detrás de bambalinas, porque por ejemplo en Colombia, en este último periodo administrativo, se le otorgaron curules a los disidentes de una organización llamada FARC. Entonces, en este momento, la FARC tiene investidura. En la amnistía del 91 se le otorgaron curules. ¿Y qué tal ha funcionado eso? ¿Cómo? ¿Qué tal ha funcionado eso? Bueno, digamos que por eso aquí lo que pasa es que aquí ha habido un gallo. O sea, cuando digo un gallo, es alguien que les ha parado el macho, que se llama Álvaro Uribe Vélez. Por eso le tienen tanto odio, porque Álvaro Uribe Vélez se ha parado firme y no los ha dejado avanzar. Entonces, pues, se han creado cantidad de falsas indicaciones, de falsas acusaciones, porque como bien dice el principio del derecho romano, toda persona es inocente hasta tanto lo contrario, claro, hasta que le... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa es la situación. La piedra en el zapato de acá de esta gente ha sido Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe. Ah.